Eguerdión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad y para ello saludamos a nuestro invitado de hoy, a Aitor Esteban, ongi etorri. Es que ricasco. Diputado del PNV en el Congreso de los Diputados. Quiero preguntarle cómo es una comisión secreta. Pues nada, es una reunión en la que hay una serie de diputados elegidos en el Pleno y digamos, el director del Centro Nacional de Inteligencia pues va a dar ahí unas explicaciones de las que se supone no tenemos que hablar una vez que acaba la reunión. Pero de las que se supone no pueden hablar una vez acabada la reunión, ¿por ley o es más una cuestión de palabra? No, es un tema reglamentario, sí. En todo caso, se sorprende, por ejemplo, que ayer en el Reino Unido las explicaciones que se dieron por parte del Servicio de Secretos fueron en público y retransmitido por televisión. Sí, pero dése cuenta que cuando les pidieron detalles dijeron que lo harían a puerta cerrada en otra reunión. Así que hablaron en general. Tampoco se crea que en estas reuniones, a las menos a las que he asistido yo, se cuentan cosas tampoco muy especiales. Hombre, alguna más que en otra ocasión sí que se dio ahora, esta semana. Y bueno, pues que efectivamente se tenía que decir en un entorno algo más discreto que lo que sería pues con cámaras, prensa, etcétera, una comisión normal, ¿no? Pero tampoco se crea que fue nada muy especial. En todo caso, una de las palabras que más escucharon al final de esa reunión fue satisfacción. Es una palabra que parece que se repite con las explicaciones dadas por parte del CNI. Sí, bueno, el CNI tiene una ley que tiene que cumplir, necesita para hacer sus escuchas y seguimientos la autorización de un juez del Tribunal Supremo. Bueno, si uno, con las explicaciones del director del CNI, pues sí, pues uno puede sacar a conclusión. No me extraña, aunque yo siempre suelo decir que este tema de espías y de centros de inteligencia siempre tiene sus claroscuros, ¿no? Pero bueno, si uno cree al pie de la letra lo que dijo el director del CNI, pues sí, no me extraña que mis compañeros dijeran que podían salir tranquilos. La izquierda abertzale ha denunciado que han sido espiados, querían pedir explicaciones al respecto, pero ellos no acudían a esa comisión. ¿Se habló del tema? Lo pedí yo, esto sí lo voy a decir, porque además le anuncié a la prensa, ¿no? Me preguntaron a ver si iba a hacer esta pregunta y sí, a ver si hacía seguimiento a miembros de las Cortes o a partidos políticos legales y se negó que esto se estuviera produciendo. ¿Y ustedes? ¿El PNV se ha sentido espiado? ¿Ha tenido sospechas alguna vez de que podía estar Sí, espiado? ha habido episodios, hubo un caso bastante evidente hace unas, no sé si 2 o 3 legislaturas en el Congreso, en el que, por ejemplo, en el teléfono oímos una conversación que se había producido entera y bastante larga, que se había producido el día anterior. Bueno, luego resulta que allí no había nada, no había pasado nada, etcétera, pero sí, y algunas otras ocasiones en las que ha habido reuniones que sabemos que estaban allí y que no sé si se estaba grabando o no, pero sí que se sabía que estábamos en determinadas reuniones y que andaba por ahí el CNI. Bueno. Se habla mucho también de Estados Unidos, de esa información que el CNI, en todo caso, era el motivo por el que se hablaba, habría pasado información a Estados Unidos, habría colaborado con Estados Unidos. ¿Debe Estados Unidos dar explicaciones? Yo creo que sí, que debe dar a todos los aliados, ¿no? A mí me parece que resolverlo con... Bueno, esto es la labor conjunta de todos los aliados, etcétera. Bueno, habrá una labor conjunta, una serie de datos de seguimiento de lo que puede ser, por ejemplo, Al-Qaeda en el Magreb o otros movimientos terroristas, etcétera, pero lo que no se puede, lo que ya pasa a la raya es espiar al aliado y encima espiar a presidentes aliados, ¿no? El caso alemán creo que ya ha quedado bastante claro que se producía y desde luego esto no es tolerable, ¿no? Yo creo que hace falta más explicaciones por parte de los Estados Unidos y restaurar el clima de confianza. Ayer John Kerry admitía que entre los aliados sí notaba que había más desconfianza. Es precisamente ese tipo de sensaciones las que se alimentan con estas informaciones. Aquí cada agencia de inteligencia funciona según las leyes de su país, ¿no? Y bueno, todos conocemos que la Patriot Law y otras leyes que la han ido complementando en Estados Unidos, digamos que tienen unos términos más relajados que lo que puedan ser las normativas europeas, ¿no? En todo caso, estamos diciendo que Estados Unidos debería dar explicaciones, pero ¿cree usted que Estados Unidos va a dar explicaciones? Supongo que sí. Quiero decir, al final mantener un clima de
desconfianza entre los aliados no conduce a que la información que vayan a obtener vaya a ser mejor, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que al final este tema quedará, desde luego, desconocido para el gran público, pero me imagino que entre los servicios de inteligencia lo tendrán que aclarar. La izquierda abertzale, además de haber pedido acudir a esa comisión, también ha pedido una comparecencia del ministro en el Parlamento. ¿Qué hay de esa petición? Bueno, pues yo supongo que tendrá que acudir el ministro y dar las explicaciones oportunas a lo que le pregunten. Yo lo que no entiendo es que no haya un miembro del grupo mixto en la Comisión de Secretos Oficiales. Se vota a los miembros por parte del Pleno y usualmente lo que se hace es elegir a un miembro de cada grupo. En el caso del grupo mixto se presentó a un miembro de Esquerra. El Partido Popular ha negado esa posibilidad, si no me equivoco, ya en 2 ocasiones, ¿no? No tiene ningún sentido. Es que, insisto, tampoco se crea que cuentan... Los secretos de verdad tampoco se cuentan en esa comisión. Vamos a hablar de acuerdos, cambiamos de tema porque de la comisión secreta claramente ya no vamos a conseguir más titulares, pero el acuerdo sobre la ley de cajas era un acuerdo que anunciaron ya hace unos días. ¿Es un acuerdo aislado con el Partido Popular o es parte de unos acuerdos que irán viniendo? Pues sinceramente no lo sé. La verdad es que hasta hace muy poquito tiempo, hasta principios de octubre, era imposible negociar nada con el Partido Popular. Estaba usando de manera sistemática, machacona, su mayoría absoluta. Y aunque, bueno, no solo con nosotros, con ningún grupo pues ofrecía ningún tiempo de diálogo quiero decir real, ¿no?, para modificar enmiendas, incluso admitir algunas. Es cierto que ha cambiado, al menos con respecto a nuestro grupo, a partir de octubre, y bueno, pues ahí está el tema de la ley de cajas o el de la administración local, en la que se ha podido llegar a determinados acuerdos, ¿no? Lo que ocurra a futuro no lo sé. La semana que viene tenemos también otro reto importante, que es en el Pleno se va a discutir el presupuesto, y bueno, ahí hay temas muy importantes, ¿no?, como el tema de la Y, etcétera. En todo caso, ¿la ley de cajas satisface los deseos del PNV o se queda a medio camino? Lo que nos hubiera gustado es que las cajas como tal y la esencia de las cajas no se hubiera tocado. Pero bueno, ya el gobierno Zapatero se empeñó en reformarlas y convertirlas en bancos. El gobierno de Rajoy ha seguido así, y sobre todo bajo la presión también de la Troika y de las instituciones europeas, ¿no? Porque aquí, mientras algunas cajas de ahorro de algunos grandes países europeos pues no han sido ni siquiera revisadas, aquí parece que no tiene importancia que en los test de estrés las cajas vascas sean las que resulten mejor, las que den el mejor resultado por encima de BBVA, de Banco Santander, etcétera, etcétera. Bueno, presión de la Unión Europea para que acaben convirtiéndose en bancos. A partir de ahí, yo creo que lo que hemos conseguido ha sido salvar el que se pueda hacer una labor social, que no sea un banco al uso, Kutxabank, ¿no? Entonces, ahí, al final, lo que se ha hecho es que no se ha podido dejar el fondo que había que provisionar en el banco, que era lo ideal. Tiene que ser en las fundaciones, pero no se va a tener que provisionar. Y en 5 años, con que BBK elimine, digamos, el 7% que le da la mayoría absoluta en el control del banco, en el control de Kutxabank, pues con eso estaríamos ya exentos de tener que provisionarlo. ¿Qué quiere decir eso? Decir que al no haber que provisionarlo va a haber dinero para hacer labor social. Días antes de aquel acuerdo sobre la ley de cajas, ustedes decidieron apoyar finalmente la reforma local del Partido Popular. Aseguran que el Gobierno se ha comprometido a defender la singularidad foral. Vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no?, porque todavía hay compromisos que tienen que cumplir en la fase del Senado, ¿no? Digamos que en la fase del Congreso avanzamos más de lo que esperábamos. Yo diría que no esperábamos nada, porque hasta la víspera, el mismo día de discutirse la enmienda a la totalidad, la cerrazón por parte del Partido Popular era absoluta. Nosotros en todo este tiempo hemos sido muy leales con otros grupos políticos, con el Partido Socialista. El contacto personal con Gaspar Zarrías ha sido constante. Yo le agradezco además a él que en el momento en que solo el PP negociaba con el PSOE me diera información. Yo también le he mantenido informado de lo que hacía, y nunca le hemos ocultado que si podíamos explorar la vía foral y podíamos avanzar por ahí, lo haríamos. ¿Por qué?
porque el PP no va a parar en mientes, tiene mayoría absoluta y va a aprobar esa ley. No es la ley que nosotros haríamos, pero si podemos, y hemos podido, a través de enmiendas forales, hacer un colchón de manera que no sea el Ministerio de Hacienda quien controle directamente a nuestros ayuntamientos, que además las normas aplicadas por el Ministerio de Hacienda no se apliquen directamente, sino que sean adecuadas por las diputaciones forales a las circunstancias de financiación, las circunstancias sociales de la realidad vasca. Si conseguimos que, por ejemplo, los concejos alaveses, que son una institución tradicional importante, queden fuera de esa ley, que lo que va es dirigida a eliminarlos en el resto de las comunidades autónomas. Bueno, si conseguimos también, y yo creo que esto es muy importante, a través de una enmienda, que las competencias de los ayuntamientos no solo sean las propias que se señalan en la ley, sino que luego la comunidad autónoma, a través de una ley, podrá pasar incluso la titularidad de las competencias a los ayuntamientos, lo cual quiere decir que después, a través de una ley municipal vasca o de leyes sectoriales, vamos a poder, a través de un acuerdo amplio entre partidos vascos, que creo que coincidimos todos, que queremos una gran autonomía municipal, pasar esas competencias. Al final, ¿qué hemos hecho? Pues, digamos, ablandar el efecto de la ley en Euskadi y poder amoldarlo a nuestras circunstancias, que no es poco. ¿Pero confían en el compromiso que ha podido adquirir el Partido Yo Popular? entiendo que sí, por ahora se ha avanzado mucho, queda sobre todo en el Senado cerrar un tema de consorcios y algún tema, por ejemplo, de IBI, etcétera, etcétera, pero yo creo que lo vamos a poder hacer, espero que sí. Estamos hablando de acuerdos concretos de momento, pero a nivel global, ¿cómo son las relaciones ahora mismo con el Partido Popular? Me comentaba que sí que han cambiado un tanto desde octubre. ¿Es el ambiente otro? Sí, pero uno se encuentra también, le puedo decir, por ejemplo, la ley de servicio exterior, la ley de acción exterior, que es nueva, hasta ahora no había, ¿no? Y que quiere controlar un poco, bueno, pues que, digamos, la acción exterior de comunidades autónomas y ayuntamientos no influye en la política exterior del Estado. Bueno, ahí habíamos avanzado, no para ponernos de acuerdo, pero sí habíamos avanzado en bastantes puntos y de repente todo se ha ido al garete porque el propio gobierno no se pone de acuerdo entre los ministerios. Entonces, tampoco sé qué es lo que va a pasar de aquí a nada con el presupuesto y las enmiendas que hemos puesto, y tampoco sé si vamos a avanzar ya con el cupo o no. Por lo tanto, yo tengo todavía muchas incógnitas. Es un mes de, digamos, de flexibilización de la postura por parte del Partido Popular, lo cual yo saludo porque, bueno, da margen a tener cierto juego político, pero ya veremos qué es lo que viene en el futuro. Acaba de nombrarlo, el cupo, parece prácticamente ya retórico hablar del cupo, pero se va a avanzar, se va a empezar a negociar por fin. Haber empezado está, y ha habido ya reuniones y se ha comentado sobre él. La cuestión es que el gobierno español, sé que tiene un gran problema encima de la mesa, y es que todavía no ha cerrado el tema de la financiación del régimen común. Y tiene el gran problema catalán. Entonces, va a ser muy difícil que proceda a cerrar un acuerdo sobre el cupo sin que antes tenga cerrado ese acuerdo de régimen común, ¿no? Porque, bueno, enseguida podríamos estar estableciendo parámetros que no tienen nada que ver un sistema con otro, pero bueno, en política yo creo que ellos lo que quieren es cerrar un frente y después el otro. Y además el gobierno español en estos momentos está relativamente cómodo porque hay determinados flujos financieros que le convienen. Quiero decir, ahora estamos en cuestión sobre esos 800 que ya se irán acercando a 1.000 millones de euros, que ya se viene hablando desde hace bastantes meses. Bueno, la posición, digamos, en estos momentos de control de ese dinero es del gobierno español, no del gobierno vasco, por cómo van esos flujos, y por lo tanto a ellos mantener esta situación les viene relativamente bien y tienen mayoría absoluta. En todo caso, la cuestión catalana está dificultando al gobierno vasco negociar con el gobierno español. Me refiero a si ahora hay una prioridad por solucionar lo catalán. Pues tampoco sé si hay una prioridad por solucionar lo catalán, porque muchas ofertas al gobierno catalán no se están haciendo por parte de Rajoy, ¿no? Nos está ofreciendo soluciones intermedias o incluso soluciones en el plano financiero, aunque los catalanes pudieran perfectamente rechazar eso y ir directamente a hacer el referéndum, pero ni siquiera se está intentando por el gobierno, ¿no? No, yo creo que son dos planos paralelos. Ayer la consejera Ana Oregi estuvo en este mismo plato y nos decía que sí existen conversaciones con Fomento por las obras del tren de alta velocidad, pero que no hay ninguna concreción ni de fechas ni de plazos. Ese es el problema. Pero de buena voluntad no podemos seguir
seguir hablando, ¿no?, de la Y vasca, porque es cierto que hay tajos que se han abandonado completamente. Si esa labor no se retoma en esos lugares una vez que se ha hecho la obra civil, lo que va a ocurrir es que esa obra se va a deteriorar y cuando volvamos a invertir en ellos vamos a tener que reponer, que recuperar algo que también ya habíamos hecho, ¿no? No tiene ningún sentido que se pare la obra, ni tiene ningún sentido que ahora en estos momentos, atendiendo los proyectos de presupuestos, el gobierno vasco tenga proyectado más dinero que el gobierno español. Como que tampoco tiene sentido que la inversión real del Estado en Euskadi será del 0,5%. Entonces, bueno, yo espero que se recapacite, que se ponga más dinero a través del presupuesto y desde luego que empecemos a hablar de plazos, porque es que, y no solo está el tema de lo que es la propia Y dentro del territorio vasco, sino que también la conexión, por ejemplo, entre Burgos y Vitoria, pues no se avanza, va todo muy lento. Entonces, yo creo que el gobierno, y se lo hemos dicho a través de mociones, preguntas, proposiciones bastantes veces, lo que tiene que hacer es un plan y priorizar y decir, vamos a hacer esto ahora y luego lo otro. Eso es lo que le quería preguntar, porque de alguna manera en Euskadi sí que parece que los plazos están muy marcados y se está avanzando, sobre todo en el tramo guipuzcoano, se está avanzando muchísimo. ¿No se corre de alguna manera el peligro de que acabe siendo una isla el tren de alta velocidad en Euskadi y todavía la conexión tarde unos años en llegar? Bueno, pues espero que el gobierno español tenga el suficiente sentido común para que eso no suceda. Desde luego, por nuestra insistencia no será. Vamos a hablar de otro de los temas que también preocupa muy mucho en Euskadi, es la aplicación de la LOMCE. ¿Cree que es evitable? Bueno, será difícil. De todas maneras, vamos a ver cómo sale del Senado. En cualquier caso, no va a ser en unos términos admisibles en cuanto a el respeto a la competencia exclusiva vasca, ¿no?, en esta materia, que además, es curioso, nadie lo suele mencionar, pero va unida al hecho foral, va unida a la disposición adicional primera, a esta competencia de educación. Por lo tanto, algo diferente al resto de las comunidades autónomas deberíamos tener. Nosotros no vamos a abandonar el esfuerzo de intentar modificar algunos detalles en la ley hasta el último segundo. Parece ser que ahora, por ejemplo, en el Senado ya el ministro anunció que los plazos de aplicación de la ley, bueno, se iban a alargar. Yo espero que se puedan hacer modificaciones en campos que para nosotros son tan importantes y que están nefastamente regulados en la ley como la formación profesional. Vamos a ver qué es lo que sale. En cualquier caso, ¿luego se va a aplicar, no se va a aplicar? Pues mire, todo dependerá, porque no se aplica inmediatamente, sino, como le digo, hay unos plazos de adaptación. Vaya usted a saber si en aquel momento hay otro gobierno en Madrid. Habrá algunos temas que incluso por financiación no se puedan realizar, más en otras comunidades autónomas que aquí. Pero o también, bueno, pues habrá algunos asuntos que serán interpretables y tendremos que interpretarlos, ¿no? Yo creo que todavía esto, bueno, tiene largo recorrido y habrá que examinarlo al milímetro, pero me parece que el ministro se empeñó en sacar solo la ley y va a sacar una ley que no va a contentar a nadie del espectro político y tampoco, y lo que es más importante, a la comunidad educativa, porque precisamente en Euskadi, si ha sido un éxito el sistema educativo vasco, ha sido porque hemos podido poner de acuerdo a la comunidad educativa, no solo a los partidos políticos mayoritariamente, sino a profesores, a sindicatos, a alumnos, a padres. Quiero seguir hablándole del ministro Wert porque ha sido protagonista también esta semana en el caso de las becas Erasmus. Parece que de momento la oposición frontal con la que se ha encontrado ha servido y de momento ha decidido echar marcha atrás. Pues afortunadamente, porque es que lo que intentaba hacer sumía en la absoluta inseguridad jurídica a todos los estudiantes Erasmus, ¿no? Por mucho que sea tradicional, más o menos, que hacia el mes de octubre-noviembre se diga cuál es la cantidad fija que se aporta por el Estado, más o menos varía poquito y desde luego lo que no se esperaba a nadie es que fuera cero, porque eso sí que varía absolutamente las condiciones, incluso podría variar la decisión del alumno de optar al Erasmus o no, ¿no? Entonces, no es serio que gente que ya está en el extranjero estudiando, gente que va a ir dentro de muy poquito, ahora se le diga que no va a recibir un euro.
no solo fue toda una crítica política, lo que hubo es un bombardeo auténtico del mundo universitario, de los rectores, llamando a Moncloa, ¿no? Y ante eso, bueno, yo creo que se tomó la mejor decisión, que era rectificar. Eso le quería preguntar, ¿cómo se vivió toda esta polémica desde Madrid? Porque desde fuera sí se veía que había mucha oposición, pero no sé usted si pudo ver al ministro o si sabe cómo se vivió toda esa modificación prácticamente en cuestión de horas. Pues al ministro no lo vi, no sé si había salido ya de viaje, no, creo que quizás todavía no. Pero bueno, desde luego que era el tema del día, estaba claro, ¿no? Bueno, pues por los comentarios periodísticos, por lo que nos preguntaban allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo está claro que la repercusión tuvo que ser enorme, porque esa rectificación tan pronta, ¿no? tan rápida, y además dejándole hasta cierto punto en mal lugar, ¿no? Porque al final fue el triángulo de Moncloa, ¿no? El presidente Rajoy, la vicepresidenta y dando lo que Montoro, ¿no? El Ministerio de Hacienda, pues no lo dejó en un lugar muy bueno. Eso le quería preguntar. No sé si no da sensación un poco de improvisación en todo este asunto. Concretamente este asunto, no sé si ha parecido todo muy improvisado. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Vamos, y si no, pues no ha sido Wert el que ha fallado, sino el Ministerio de Hacienda o el Gobierno en su totalidad. Si es que de este tema han estado hablando durante semanas en el Gobierno, y al final se le ha dicho al Ministerio de Educación, pues mira, no vas a tener un euro, igual resulta que el responsable no es Wert y es otro, pero en cualquier caso lo que es el Gobierno. Decisión mal tomada. Lo cierto es que se han escuchado críticas desde el seno del propio Partido Popular, y eso... Bueno, es que era muy difícil mantener una posición contraria, o sea, es que tomar una decisión cuando, como se suele decir, cuando el partido ya está iniciado a cambiar las reglas del juego, eso no cabe en ninguna cabeza. Veremos en todo caso lo que ocurre en el futuro con las becas del próximo año. Claro, eso es otra cuestión, pero desde luego harían muy mal en quitarlas. Si hay una apuesta importante, siempre estamos hablando de que el valor europeo máximo es la educación, y luego hablando de I+D+I, si hay una apuesta fuerte fue por el espacio único en el ámbito universitario europeo, y para eso hace falta el Erasmus y hace falta una inversión. Sería una señal horrorosa. La doctrina Parot, otro de los temas recurrentes, sobre todo la semana pasada. ¿Después de la tormenta ha llegado la calma? Bueno, no lo sé si ha llegado la calma, ¿no? Ahora parece que han parado un poquito el balón a ver qué es lo que dice el Supremo, etcétera, etcétera. Luego no sé si se va a reavivar de nuevo la polémica, ¿no? A mí lo que me parece que no es presentable es que un gobierno critique de esa manera. Podrá decir que no está de acuerdo, pero que critique de esa manera tan desaforada la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es que además, el otro día me lo recordaba alguien, que bueno, es que claro, la ley de partido, ustedes estaban en contra, sí, nosotros estuvimos en contra, seguimos pensando que conculcaba derechos, pero aquello llegó a este mismo tribunal, al Tribunal de Derechos Humanos, y dijo que aquello era legal, y a partir de ese día, pues silencio, porque si el Tribunal Europeo, con casi una veintena de jueces de diferentes países, ha llegado a esta conclusión, pues ya se acabó el debate. Bueno, aquí parece que al revés, que cuando les gusta la sentencia sí, pero en otro caso no, y no me parece presentable el espectáculo que se ha dado por parte del gobierno. Lo que ocurre es que también yo creo que está un poco atrapado, ¿no?, en sus propias, digamos, en fuerzas que él mismo impulsó, ¿no? Porque no solo fue poner a las víctimas en el centro, lo cual puede estar muy bien, sino que el PP desde el primer momento quiso poner a las víctimas como en el centro de la decisión política, como agentes de la decisión política, y no como obstáculos para una decisión política. Y claro, ahora esto se le está volviendo en contra y está provocando fracturas dentro del propio partido. Se ve en las declaraciones de Mayor Oreja, de Aznar, de Aguirre, de otros dirigentes políticos, ¿no?, que incluso cargan contra el gobierno. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno en ese sentido está amedrentado, también con una caída en votos, por mucho que el CIS ahora le haya dado un pequeño repunte, pero con una caída en votos, claro, y entonces, bueno, está más preocupado de eso que de lo que nos pueda preocupar más a los vascos, ¿no?, que es de restablecer la convivencia, de poder empezar a volver a mirarnos a los ojos, a restablecer ciertas confianzas entre nosotros. Eso desde Madrid se ve muy lejos y bueno, como el tema de ETA
por una parte ya está tomada la decisión de dejarlo y como por otra yo estoy convencido de que hay un control policial pues bastante férreo, pues bueno, pues así está la cosa. Dicho esto, también creo que una parte, que no haga una parte, que no está tomando medidas el gobierno español, no condiciona para que la otra parte pueda hacer cosas, incluso para que pueda dejar sin argumentos al gobierno español. La disolución por capítulos por parte de ETA no tiene ningún sentido. Si hay esa voluntad, que se haga ya y que se entreguen las armas de la forma que ellos consideren oportuno. Si se hace eso, desde luego a mí me parece que poco argumento tendría el gobierno español para no adoptar medidas. Le quería hacer referencia a unas palabras que el miércoles Arantxa Quiroga realizó en este mismo plató. Ella fue de alguna manera crítica con la postura de Madrid y decía que es necesario comenzar a hacer pedagogía porque finalmente los presos van a salir, la decisión hay que acatarla y que habría que hacer pedagogía. Quiero saber si usted cree que en Madrid se entiende ese discurso. Bueno, lo que tendría que hacer es hacerlo ella en Madrid, ¿no? No sé si lo ha hecho, si lo está haciendo, o si yo, desde luego, con otros compañeros suyos que también hablo, tampoco noto que estén muy por la labor de la pedagogía, e incluso alguno del Partido Popular Vasco. Me parece bien, me parece que debería hacerlo y me parece que el discurso debería hacerse también por parte del gobierno, simplemente acatar sentencias y explicar cómo son las cosas en un sistema que se define como Estado social y democrático de derecho. Pero la crisis de alguna manera está permitiendo al gobierno central esquivar el debate sobre ETA. Mire, yo es que creo que el debate sobre ETA en Madrid ya está aparcado, pero no por parte del gobierno, sino por parte de la opinión pública, etcétera. Simplemente se vuelve a reabrir cuando surgen temas relacionados con pues con miembros de ETA que están en las cárceles, ¿no? Pero ya no es el tema desde luego no es el tema del día. Me temo que nos preocupa mucho más a los vascos que ahí en Madrid. Hoy comienza el Congreso Político del Partido Socialista. Finalmente parece que sí se va a hablar de primarias y también de candidatos. ¿Tiene alguna preferencia? No, es el Partido Socialista sabrá cuáles son sus preferencias y elegirá, supongo que correctamente. En todo caso, ¿la crisis en la que está sumida el Partido Socialista en Madrid es patente? Hombre, sí, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes, empezando por ellos mismos, ¿no? Que el Partido Socialista está en un mal momento, está muy dividido, eso lo notas hablando con los con compañeros de escaño y socialistas, pues se nota una cierta tensión y se nota cuando pasa eso en un partido político, y nosotros también, pues alguna experiencia hemos tenido en el nuestro. Lo que necesitas es un tiempo, ¿no? Un tiempo necesario para restañar heridas, para ir tomando decisiones, para ir reconstruyendo las cosas, y yo creo que en esa situación está en estos momentos, pero sí, no está en horas altas, evidentemente, pero también está bastante dividido. En todo caso, eso le quería decir, el CIS ha vuelto a decir que la intención de voto hacia el Partido Socialista bajará. ¿Este tipo de congresos pueden servir de revulsivo? No lo sé, yo creo que a mí me parece que sí, que la ciudadanía sí toma una decisión de no apoyar a un partido cuando lo ve dividido. Eso me parece que es constatable en todos los casos que ha habido hasta ahora. Pero creo que la ciudadanía, para que perciba lo contrario, necesita más que un congreso, necesita una cierta continuidad en las actitudes, en los discursos y en liderazgos claros, ¿no? Y por tanto, esto no se va a solucionar con una reunión ahora o la que vayan a tener en Granada dentro de X tiempo. Ramón Jáuregui sí que decía que, en todo caso, lo que sí existe es un descrédito por parte de la ciudadanía y que uno de los objetivos es acercarse más a la ciudadanía. ¿Usted nota también ese descrédito? Bueno, pero descrédito en general de la política, ¿no? Y hacia los políticos. Y bueno, eso evidentemente existe, con las cosas también que han pasado en muchos lugares, y en eso creo que afortunadamente Euskadi está resultando ser una pequeña isla. Pues no es de extrañar que haya esa reacción, que además desde algunos medios se anima, ¿no? Esa imagen, ¿no?, de la política, que yo creo que transparencia toda, pero lo que veo a veces en algunas actitudes es cargar contra las propias instituciones y con la esencia misma del valor de la democracia, del voto, etcétera, etcétera, y eso sí que me parece más peligroso. Por acabar, los casos de corrupción
de los que está hablando de alguna manera en este caso. Parece que en estos momentos está un poco aparcado ese debate por todas las cuestiones de las que estamos hablando. ¿Cree que definitivamente se va a abordar el debate de la corrupción en el seno del Partido Popular? Pues yo creo que dependerá mucho de lo que haga el juez Ruz. Él es quien tiene la clave. Yo creo que hay que dejarle trabajar. Creo que está siendo muy metódico y todavía me parece que vamos a ver unas cuantas cosas más en todo lo relacionado al caso Bárcenas y Gürtel, ¿no? Desde luego, en estos momentos, bueno, interés por sacar una ley de transparencia, etcétera, etcétera, ha habido por parte del Gobierno, quizás para tapar, digamos, esos manchones. ¿Qué pasará de aquí en el futuro? No lo sé. Lo que sí da la sensación es que en el pasado ha habido cosas, pues, poco brillantes, ¿no? Desde comunidades autónomas en las que hemos visto, bueno, pues un desbarajuste económico, lo voy a decir, como puede ser Valencia, ¿no? Y ahora estamos viendo la televisión, pues, todos los temas presupuestarios que ha habido allí, y Gürtel también tiene uno de sus nudos ahí, también con respecto a financiación de partidos, etcétera, etcétera, en el que, bueno, están saliendo cosas que llaman la atención. Ya veremos qué es lo que dice el juzgado, pero hay cosas que, desde luego, que llaman la atención. Entonces, no hemos agotado la media hora de entrevista, pero como usted ha dicho, todavía en el futuro saldrán muchas noticias y muchos temas que analizar, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Pues encantado, es que ricasco, Suri. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento de la tertulia y el debate.